Cuando nos referimos a Jonás, ya usted en su mente, en su subconsciente, sabe que estamos hablando de alguien que en un momento determinado desobedeció a la voz del Señor. Desobedeció a la orden que Dios le había enviado. Es preocupante que después que tú le habías pedido al Señor que te diera un ministerio, que te diera una asignación, hoy tú ni siquiera quieres predicar, ni siquiera quieres cantar, no quieres dirigir, no quieres hacer nada para el Señor. Después que Dios puso la gracia en ti, puso el don, puso el ministerio, hoy te da brega predicar, enseñar o hacer lo que Dios te ha enviado a hacer. En esta historia encontramos a un profeta que Dios lo había enviado a una nación para predicar su palabra, para llevar el mensaje de restauración a Nínive. Conocemos el contexto de la historia de que Nínive era una ciudad depravada, era una ciudad que el pecado de esta ciudad era muy alarmante y era muy avanzado. Al Jonás darse cuenta a qué ciudad Dios lo estaba enviando, Jonás decidió abortar la misión que Dios le había encomendado que debía hacer, llevando la palabra a Nínive, llevando la palabra de restauración a esta ciudad. La palabra de Dios dice en el verso 3 que Jonás, después que escucha la orden que Dios le había dado de ir a esta nación a llevar la palabra de restauración, dice que Jonás mejor abortó la misión. Abortó la misión porque el texto dice que él, levantándose, tomó un barco hacia otra nación a la cual Dios no le había encomendado que debía ir. Cuando vemos este acontecimiento, un acto de desobediencia de Jonás, todo el que lee el capítulo 1 habla de Jonás el desobediente. Pero aquí hay algo más profundo, aquí hay algo que debemos de entender. Y es que muchos hablan del contexto de esta historia de Nínive, una ciudad depravada, una ciudad violenta. Y Jonás entendía que esta ciudad no podía ser perdonada por el Señor. Pero ¿qué sucede? Los ministros, los hombres de Dios, debemos entender algo. Y es que la asignación que Dios te ha dado está por encima de lo personal y de lo sentimental. Porque cuando Jonás recibe la palabra, cuando Jonás recibe el mandato del Señor, sobre Jonás viene lo sentimental. Y es allí cuando él entiende y él decide de que esta nación no podía ser perdonada por el Señor. Entonces, ¿qué él prefiere? Él prefiere huir de la presencia de Dios antes que llevar la palabra a Nínive. Pero Jonás parece que no sabía y no entendía que la misma palabra de Dios dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque si me voy al norte, allí estás tú. Si me voy al sur, allí estás tú. Si me voy al este, también está Dios allí. Jonás no había entendido que la presencia de Dios está en todo lugar. Intentando huir a Tarsis, él entendía que iba a huir de la misión que Dios había puesto sobre él y que no iba a llevar la palabra a Nínive. Pero para sorpresa, la palabra de Dios dice en el texto 4, 5 y 6 que se levantó en el mar una gran tempestad, que dice que los marineros tuvieron miedo porque la nave casi se partía. En pocas palabras, se levantó un gran viento en aquel momento porque había un hombre en esa nave que llevaba una palabra y quería desviar la palabra que Dios envió a Nínive. Aleluya. Y por más que Jonás intentó huir de la presencia de Dios, no pudo correr, no pudo huir, no pudo abortar el plan y el propósito del Señor. Muchos de nosotros Dios nos ha dado palabra para llevar.
A muchos de nosotros Dios nos ha dado sueño para llevar a otros palabras de bendición, palabras de restauración. Pero muchos de nosotros abortamos la misión. Esa palabra que Dios te ha dado a ti, esa inquietud que Dios te ha dado para orar en un hogar, déjame decirte que no postergue el tiempo, no limites el tiempo de Dios y ve y cumple con la asignación que Dios te dio orando de madrugada para que vaya y ore por un negocio, que Dios te dio de madrugada para que vaya y ore por un hogar. Ve y cumple la asignación que Dios te dio. Porque hay gente que después que le pidieron ministerio a Dios, después que le pidieron que Dios lo use, después que pidieron que Dios le abra puertas, hoy están rechazando las puertas que Dios le ha abierto. Y este hombre, la palabra de Dios dice que se montó en la embarcación. Y cuando él se monta en la embarcación, me imagino que estos marineros eran expertos y conocían el mar en el cual andaban. Imagino que ellos dijeron, pero esto no es normal lo que está sucediendo aquí. Y comenzaron a inspeccionar, comenzaron a buscar, porque estas naciones creían mucho en la cábala y en estas cosas. Y dijeron, pero aquí sucede algo, aquí hay algo que no está normal. Y comenzaron a buscar y no encontraban. Escuche esto, el hombre que había provocado esta tempestad en el mar estaba durmiendo mientras los demás estaban desesperados. Muchas veces Dios te ha llamado a una asignación. Dios te ha llamado a un ministerio poderoso. Pero muchas veces estamos dormidos en nuestros laureles. El hombre de Dios que Dios le ha dado una asignación, le ha dado un ministerio, no puede abortar la misión que Dios le ha dado para seguir el trayecto que Dios le ha encomendado que camine. Y esto lo hemos visto con muchos ministros, que tú te preguntas, ¿y dónde está fulano de tal que predicaba tan bien, que profetizaba tan poderoso, que Dios le daba palabra de aliento? Hoy tú no lo ves, hoy está desaparecido. ¿Dónde está fulana? Que fulana fluía en la adoración. Fulana cantaba poderoso. Y cuando ella adoraba, cuando ella cantaba, el cielo venía a la tierra. Pero ¿dónde ella está? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió a ese hombre que predicaba tan poderoso? A ese hombre que dirigía a las damas, a los caballeros, que dirigía los cultos de hogar. ¿Dónde está? Y tú comienzas a buscar los bancos donde se sentaban y tú no lo ves. ¿Sabe lo que sucede? Es que muchos de esos ministros han abordado la misión, han abordado el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Porque hay un problema con el ministerio hoy en día. Y el hecho de que tú seas evangelista, el hecho de que tú seas profeta, que tú seas maestro, que tú seas apóstol, esto no te garantiza a ti de que tú tienes que ser próspero económicamente. Y muchos abortan la misión cuando llevan años predicando, cuando llevan años cantando, y ellos no tienen quizás un apartamento, ellos quizás no tienen una jipeta, y ellos abordan la misión porque ellos entienden que lo que ellos están haciendo, esto le traerá prosperidad a su vida. Lo que yo sí sé es que si Dios te puso en una asignación, lo poco que Él te da para ti es suficiente para mantenerte fluyendo y para mantenerte predicando.